Buenos días. Hace 2 domingos les dije que les iba a traer a- ante ustedes un ejemplo de cómo un gobierno y la empresa privada, una nación entera, moviéndose al unísono como una ola y un surfista, en la historia contemporánea europea superaron una inmensa y profunda crisis económica y la superaron de manera eclatante, eficiente y perfecta. Este ejemplo lo traemos de la historia de Alemania, de la historia de Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Alemania pierde el primer conflicto, la Primera Guerra, la Gran Guerra, y viene penalizada por el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles limita a Alemania a tener un ejército de 100.000 hombres y la obliga a contraer un montón de deuda para con los aliados, a pagar reparaciones de guerra y a mantener a las viudas y los hijos de sus combatientes. Esto toca las finanzas alemanas de una manera inmensa y el marco alemán, llegando también la crisis de Wall Street del 29, el marco alemán entre una cosa y otra llegó a perder 5 millones de veces su valor. Y Alemania tenía 7 millones de desocupados, de desempleados, luego de la crisis de Wall Street. Bueno, aparece un personaje llamado Hjalmar Schacht. Y aquí olvidémonos de la hipocresía, de lo políticamente correcto e incorrecto, porque hay que dejarse a veces de retóricas y llamar a la verdad por su nombre. Hjalmar Schacht es la persona que, no siendo un nazi, colabora con el esfuerzo nazista de reconstruir Alemania como nación. Porque los regímenes fascistas europeos, si lograron una tal adhesión, que la gente se volcara y los apoyara, fue porque ofrecieron verdaderamente en materia económica resultados más que eclatantes. Hjalmar Schacht, que era presidente del Banco Central de Alemania, del Reichsbank, inicia y toma distintas acciones. Como Alemania había sido bloqueada a nivel bélico, no podía armarse, no podía tener ejército, pero había sido una gran productora de armas. Hjalmar Schacht, una de las primeras cosas que hace es empezar a comprar materias primas o cambiar el modo de la Alemania de adquirir materias primas que no tenía en el extranjero a cambio de armamento. Y a los aliados y al resto del mundo esto le pareció bien, pues Alemania estaba entregando las armas en excedente y las estaba volviendo en materia prima. Esto Hjalmar Schacht lo hace también para reducir el déficit que tenía enfrente económicamente. Luego, Hjalmar Schacht, una de las cosas más eclatantes que hizo es que crea las letras o bonos MEFO, respondiendo como MEFO al nombre de una industria metalúrgica de investigación, una empresa metalúrgica de desarrollo metalúrgico e investigación metalúrgica que era privada. Los bonos MEFO ofrecían a los inversionistas de todo el mundo intereses súper atractivos y de esta manera crean un cambio paralelo, crean una moneda prácticamente, un modo de adquirir, de soltar dinero sin tener que depreciar ni depreciar ni devaluar su moneda, dejándola tal cual estaba, que ya había sufrido, ya había perdido entre la Primera Guerra y la crisis de Wall Street del 29, 5 millones de veces su valor. No se podía devaluar más, no tenía reserva en oro. Entonces, el Estado alemán,
que sí tenía y estaba ampliamente reconocido porque su mano de obra era más preciada que el oro mismo, basándose en el récord de su mano de obra, en la respetabilidad de su mano de obra, en su reconocimiento internacional, en estas letras o bonos MEFOS erogadas por una empresa metalúrgica privada avalada por el gobierno alemán, empiezan y consiguen un gran flujo de caja que permite que Alemania entre en un gran plan de reconstrucción de infraestructura urbana, haciendo autopistas, puentes, edificaciones, reactivando el sistema, básicamente la construcción y la producción industrial, de manera de que el pueblo alemán tuviera dinero para pagar impuestos y para el consumo, reactivando la economía. De esta manera, incrementando la producción y el consumo, Alemania pasa en 4 o 5 años de tener 7 millones, casi 7 millones de desocupados a casi una cuota cero de desocupación. Al final del 36 ya Alemania estaba pidiendo mano de obra al extranjero porque los suyos, su población obrera, su población trabajadora, ya ganaba en el 36 10 veces más que lo que ganaba en el 29. Y entonces Almar Schacht, con estos manejos económicos y con la aplicación de una teoría suya, que para el momento era revolucionaria y poco ortodoxa, como dicen los especialistas, él entendió la relación entre el dinero circulante y los bienes a disposición y limitó el imprimir dinero de manera desproporcionada, porque había que imprimirlo a paridad de crecimiento de los bienes de consumo. Si había más bienes de consumo, se imprimía dinero a un porcentaje ecuánime, de manera de que este dinero no quedara ocioso y no causara inflación y menos hiperinflación, porque el mercado lo iba a absorber de manera inmediata. Es verdad, todo esto tenía un costo para Alemania, que su Producto Interno Bruto creció en más de un 50%, pero también creció su deuda. Pero la deuda en estado productivo y de verdadero crecimiento económico no es un problema, es un factor que se administra y se gestiona. Almar Schacht, presidente vitalicio del Reichsbank, renuncia cuando, hablando con Adolf Hitler, le explica que la carrera de rearme que ellos estaban emprendiendo, junto con Goering, el segundo del régimen nazista, iba a llevar a Alemania a problemas económicos, porque Alemania para el 36 ya tenía un gasto en rearme militar de un 40% de su presupuesto. Él era un técnico, un economista, y había logrado el milagro económico. Trata de convencer a Hitler, y Hitler no lo convence, no se convence, deja que Goering siga armando a la nación, porque ese era el fin primario, rearmar la nación para, con una segunda guerra, pasarle factura a aquellos que lo traicionaron, que hicieron perder la Primera Guerra a Alemania, y hacer un nuevo imperio alemán. Y el milagro económico de Hermann Schacht fue el que permitió que Alemania se rearmara y preparara la ofensiva a toda Europa. Hermann Schacht termina en un campo de concentración alemán. Cuando los americanos llegan, él era un reo más de un campo de concentración, pero era un jerarca de todas maneras del régimen nazi, y parece que atentó contra Hitler en el atentado de Stauffenberg, planificado contra Hitler,
una bomba explosiva que intentó liquidarlo y que no dio resultado. Al-Mareshad lo sacan los americanos del campo de concentración, pero lo llevan a juicio en Nuremberg. Y ahí fue el único de los jerarcas nazis que sale absuelto de las culpas de crimen contra la humanidad del régimen nazi. Cuento corto, Alemania pasó en 7 años de ser un país arruinado a ser una megapotencia industrial de nuevo, a tener una economía perfecta y balanceada. Pecado, pero, que nosotros los humanos, con esta sed de poder y de conflictividad, arruinamos las cosas. Porque yo puedo decir que la Primera Guerra Mundial empezó cuando, con miles de tanques Panzer, el señor Hitler invadió Polonia en el 38, y en la Polonia del 38 se araba la tierra con bueyes o a mano o con caballos. Y yo siempre he pensado que si el señor Hitler hubiese llegado a Polonia en el 38, no con 2.000, 4.000 tanques Panzer, que mecánicamente hablando a nivel de tracción equivalen a un tractor de oruga. Si Hitler llega a la incipiente Polonia del 38, con 2.000 tractores y 2.000 arados, le entregan a Polonia y lo hacen rey de Polonia por ser un benefactor y no un destructor. Desgraciadamente, las ambiciones de Hitler eran otras a nivel imperialista y a nivel racial, y acabó con el milagro económico que él mismo gestó, ayudado por esta mente brillante de la economía llamada Al-Mareshad. Repito, será políticamente incorrecto decir que un régimen como el nazista tuvo una prominente economía, pero fue así. Entonces, en esta parte de mi conversación con ustedes, le demuestro cómo un Estado organizado y pensante puede viajar junto a la empresa privada hacia adelante en el progreso, como viaja un surfista junto a la ola que lo lleva y lo impulsa. Y el régimen alemán era así exitoso a nivel económico que en plena flor del desarrollo económico hubieron incluso americanos, como el papá de los presidentes Bush, que invirtió en la economía alemana, y tantos más. Y así hicieron el gran milagro económico eclatante y magnánimo de la Alemania nazi. Pecado que era con intenciones bélicas, imperialistas y de supremacía racial. Y todo esto se esfumó por la ambición de un hombre y un pueblo. Espero sea de utilidad, espero se suscriban y me regalen un like.